Muy buenos días a todos, perdonad. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por estar aquí en la jornada final del festival, por decirlo, que comienza hoy, que vamos a dar entrada hoy con esta charla, un poco basada en el concierto, originada por el concierto y el homenaje que vamos a tener esta tarde y del que vais a poder disfrutar. Y yo os recomiendo que por favor acudáis al mismo porque yo creo que lo vais a disfrutar mucho. Y tener la ocasión de poder conocer un poco más a esos dos compositores a los que vamos a hacer ese homenaje, ¿vale? Que son Maurice Jarre, correcto, ¿vale? Y Henry Mancini. Yo creo que para mí son dos de los referentes además de estos compositores clásicos, pero modernos, quiero decir que han llegado bastante cerca de nuestros días y que yo creo que todos tenemos y conocemos de alguna manera, seguro que algún título y demás. Y para ello, pues quería aprovechar la ocasión de que teníamos como invitados pues a dos personas y a dos autores geniales que conocemos desde hace tiempo. Han sido parte, han venido al festival, han estado en el festival y qué mejor ocasión, ¿no?, que aprovechar que estaban también por aquí pues para poder hablar de este tema. Por un lado, aquí a mi izquierda está Joan Bosch, ¿vale? Muy conocido por sus caricaturas habitualmente a los invitados al festival, y eso yo lo siento, pero va a ser siempre mi imagen que tenga de ti, ¿vale? Pero aparte él es un especialista en música de cine, ¿vale? Que curiosamente estamos aquí hablando tres personas especialistas en música de cine que ninguno de los tres somos músicos, ¿vale? Pero sí hemos tenido afortunadamente la suerte de poder hablar, de conocer y de estudiar pues, a músicos, a compositores y tener esta relación, ¿no?, con este mundo. Pero además Joan no solamente es uno de los coautores, que lo presentaré ahora, del libro del que vamos a hablar hoy, sino que también además tiene otros trabajos también sobre Miklos Rozsa y sobre Jerry Goldsmith, tan interesantes, tan profundos y tan detallados, y que yo creo que siempre son recomendados para todos los que somos amantes, ¿no?, y a buen precio. La música del cine. Y los podéis ver ahí al fondo, además, como dice Jan. Y el punto final es que además ayer fue el cumpleaños de Jan. Con lo cual le podéis felicitar por su cumpleaños y todo lo que haga falta, porque se va a ganar. Y aquí a mi derecha pues está Eduardo Juan Manola, ¿vale? Él también es autor y otro experto en música de cine, como estaba diciendo antes. Él es el fundador y responsable de la web de moviescores.com, que es una plataforma pues como la que teníamos también, la que tenemos también nosotros con otros programas como La Guardilla y Besio Spirit. Él con moviescores.com le gusta explorar todo lo que es la historia detrás de las bandas sonoras, de las películas, y en ese sentido pues claro, tiene una amplia experiencia en conocimiento en lo que es un poco pues la crítica cinematográfica, ¿vale? Y la dedicación pues un poquito al estudio de la música, como yo creo que tenemos los tres en el fondo, que seamos no músicos, como decía antes. Lo bueno es que además ellos dos vienen a presentar este libro que tiene que ver con uno de los invitados a los que se le va a hacer homenaje hoy, ¿vale? Maurice Jarre, seductor y cosmopolita. Luego nos explicarán un poquito todas estas cosas, las ideas, lo que hay en el libro. Es por culpa de él. Y hablaremos de ello. Mientras hablamos y conocemos también un poquito más al compositor y veremos algo, disfrutaremos algo también suyo. Pero como decía, por empezar y por avanzar, hoy estamos aquí sobre todo para dar un vistazo, digamos, a la vida y a la obra de dos grandes compositores, no solamente de Maurice Jarre, sino también de Henry Mancini, ¿vale? Que para mí, y empiezo un poquito el debate y que podamos hablar y que los conozcáis, son dos de los grandes compositores de música de cine realmente, como os decía, con ese elemento un poco de ser muy clásicos, ser, digamos, o considerarles entre esos compositores que están en el plantel de grandes compositores clásicos, pero además bastante modernos, ha llegado hasta nuestros días, hasta los años 80, 90, hemos tenido la posibilidad de disfrutar de su trabajo, y yo creo que cubren muy bien ese espacio, ¿no? esos dos mundos. La idea, si queréis, un poco, y empezamos, vamos a hablar un poquito, me gustaría introducir un poquito la parte para que empecemos a hablar por el final del concierto de esta noche, que va a ser Henry Mancini, ¿vale? Para luego pasar un poquito a hablar de Maurice. Entonces, bueno, quería hacer una pequeña referencia para Henry Mancini, los que no los conozcáis. ¿Hay alguien que no conozca a Mancini? Venga, atreveros. No os atreveros, bien, lo conocéis. Perfecto, eso quiere decir que puedo... Esto tiene que presentarlo fuera, aquí. No, aquí ya sabemos, hay que ser valiente y hay que reconocer las fallas de cada uno.
fallé, que hay muchos compositores y todos podemos fallar. Pero es bueno, quiero decir, porque así tampoco me enrollo demasiado, no tengo que hacer muchas cosas para presentarle, pues ya le conocemos. Pero es evidente que para mí Henry Mancini es uno de los grandes compositores y melodistas para mí del siglo XX de la música del cine. Evidentemente es muy reconocido sobre todo por las piezas, la parte o ese sonido Big Bang y las canciones, que era tal vez lo que era más reconocible o por lo que se le llamaba la atención a Mancini. Pero sí que es verdad que Mancini tiene una obra detrás y unas composiciones para todo tipo de género y todo tipo de películas. Ha hecho thrillers, ha hecho dramas, ha hecho romance, ha hecho animación. Y entonces estamos hablando, como decía, de uno de esos grandes compositores. El listado de títulos son míticos. O sea, y las relaciones con directores como Stanley Donen o como Blake Edwards. Con Blake Edwards llegó a componer, me parece que son 27 películas de Blake Edwards, la música es de Henry Mancini. Empezando desde High Times, creo que es la primera, ¿vale? Sí, Desayuno Diamantes. Desayuno con Diamantes, con Stanley Donen, Charada, Hielo y Rosas. O sea, fijaros ya simplemente ese cambio. Atari. Bueno, La Pantera Rosa. Y por supuesto, sí, no. Ya es que como empecemos a hablar de temas míticos, pues ya nos podemos olvidar. A ver, lo bueno además que tuvo Mancini es que es un compositor que fue muy prolífico, trabajó mucho tiempo, trabajó más de 40 años en el cine y es otra de las cosas, por eso nos ha podido dejar gran número de piezas y demás. Él comenzó con esa película, con esas adaptaciones de Glenn Miller Story, la historia de Glenn Miller, adaptando toda esa música del gran músico de jazz, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya para arriba. Pero, como os decía, es un compositor que además es que tiene muchas más cosas que yo creo que es un poco la idea, es por lo menos traerlas a la palestra. Solamente por si no habéis tenido ocasión de conocer un poco el programa de esta noche, que está publicado, pues fijaros en el ejemplo de lo que vamos a poder escuchar en esta misma noche. Entre otras, tenemos una suite dedicada a Stanley Donen con música de películas como Charada, Dos en la carretera o Arabesco, una suite de romance con música de películas como Mis problemas con las mujeres, Víctor o Victoria, 10, La mujer perfecta, la parte más sinfónica, Basil el ratón superdetective, Condorman, Santa Claus, Life Force, ¿vale? Luego, los clásicos, estará La Pantera Rosa, pues por ahí estará, evidentemente estará Atari, por ahí tiene que aparecer Atari, porque son los temas... El paseo de los elefantitos, ¿no? Exactamente, claro. Algo tiene que aparecer, Desayuno con Diamantes aparecerá, evidentemente. Y estos serían los temas. Eso es un poquito el bocado. Entonces yo quería, y ya lanzo ya la primera pregunta un poquito al ruedo para hablar con vosotros como expertos, que cuando sueltas o ves el nombre de Henry Mancini, ¿qué es lo que os viene a la cabeza? ¿Música? ¿Qué película? ¿Qué os viene a la cabeza cuando queráis hablar de Mancini? Yo antes que nada lo que diría, lo de expertos, con todos conociéndolo, yo tengo que decir aquello, yo he venido a hablar en mi libro. Entonces sí que quería decir que cuando lo que considero de Mancini es que es un hombre capaz de crear grandes temas que extraídos de la película conservan esa facilidad, ese recuerdo en el espectador. Hay grandes compositores de música de cine, hay que pensar que el compositor de música de cine es un trabajador de la película, entonces hay algunos que extraído de aquí, y quizás en nuestro ambiente tienen interés, mucho interés incluso, pero en el público en general no atento a la música de cine, pasan desapercibidos. Esto es casi imposible con Mancini. Tiene algunas pocas que quizá está más adherido a la película, pero en general son unos temas que se recuerdan, y se recuerdan tengas la edad que tengas, incluso te transforman en bailables. Entonces es algo que creo que es un gran don que tiene su música y por eso persiste durante tanto tiempo. Sí, yo también totalmente de acuerdo. Se hace como muy popular, ¿no? Es un compositor que se ha hecho muy popular. Jarre también tiene lo suyo en ese sentido, ¿no? Si bien no era un compositor de canciones, aunque las ha tenido, pero que no sé, la marchita de Grand Prix la escuchas y sí, tiene temas popular. Sí, de Mancini lo que a mí me sorprendió cuando lo empecé a ver o a estudiar es que viene de la Universal en la época de los 50, en la ciencia ficción de los 50, y además su primera banda de sonido es una película de Abbott y Costello, que después participa en 3, no solo, sino con otros, porque era como un equipo, y todas sin acreditar, pero
dentro de lo que es la ciencia ficción, obviamente, el monstruo de la Laguna Negra, que aquí se llama el monstruo de la Laguna Negra. No me acuerdo, perdonadme, pero dice La mujer y el monstruo. La mujer y el monstruo. Exacto. Muchas gracias. Yo que tengo una dislexia que no sé por qué todos estos títulos me quedo con el título en inglés. Vale. Y después hizo la banda de sonido de la secuela y varias películas de ciencia ficción. Y encima sin acreditar y junto con, creo que era Hans Salter, Los habituales de Hermann Stein, bueno, era todo un equipo que... Steiner, Z. Steiner, todos estos. Exacto. Eso sorprende, la verdad, porque después cómo va pasando a la parte más, digamos, del swing o del jazz, todo eso más popular, ¿no? Sí, además yo creo que un poco lo que comentaba Joan, yo creo que viene de Mancini, esa capacidad de crear ese tema, viene un poco, probablemente venga un poco por ahí. Es decir, al final Mancini crea canciones, es un poco por lo que le empiezan, digamos, un poco a demandar. Claro, una canción al final es esa pieza corta, temática y al grano, y yo creo que él con su música de cine utiliza eso, de cualquier tipo, independientemente de que luego tenga canciones o no. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que viene por ahí, ¿no? Esa parte de... Sí, yo creo que sí, es su estilo, casi diría que las películas se adaptan a su estilo. Sí. El adaptarse a la película, pues sí, no se puede decir que realmente no siga, pero tiene pocas películas en las que puede mostrar su valía como dramático. Y generalmente la mayor parte de las películas se encandila por los temas que ponen ellos, que te dejan el recuerdo. No es fácil encontrar un tema que cuando sales fuera, por inútil que seas, tengas en la cabeza ese tema. Y con él pasa. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Hay alguna banda sonora de Mancini que consideréis un poquito como la más emblemática suya? ¿Vosotros cuál es vuestra favorita? Y yo pienso en Mancini y a mí me sale La Pantera Rosa, Peter Gunn, pero tiene el desayuno con diamantes, la canción Moon River, con ese Huckleberry Friend que Audrey Hepburn no entendía y que al final fue Johnny Mercer, que era el letrista. La canción, no sé si sabías, que era Mancini la compone inspirándose en la persona de Audrey Hepburn, una cosa muy extraña, ¿no? En los ojos. Y Audrey Hepburn, que tenía una capacidad de cantante un poco limitada y lo sabía, tenía mucho miedo de cantar esa canción y además es como que no entendía. Y no entendía también el tema del Huckleberry Friend, ¿no? O sea, los amigos arándanos, digamos. Y fue... Mancini lo manda a Johnny Mercer a que la convenza para que se anime a cantarla. Y Mercer le explica que ese Huckleberry Friend era un recuerdo que él tenía de su infancia, de cuando iban a la vera de un río que recogían arándanos con sus amigos del alma, y que bueno, eso le traía una nostalgia, y así la convenció a Audrey para que la cantara. Es que hay tantas historias, hay anécdotas de estas, de compositores y de historias. Yo la verdad es que siempre me he resistido. Cuando hay una persona con un estilo como el de Mancini que me gusta, escoger una es como ignorar a las otras, y esto me cuesta. Bueno, pero dale gusto. Sí, pero a mí siempre me cuesta casarme con una de estas. No hay manera. Sí que, por ejemplo, aquí hay algo que seguro que entre nosotros pasa mucho, que a veces ya no es simplemente la música, sino la película que está esa música. Yo recuerdo con un aprecio especial Días de Vino y Rosas, con la interpretación fabulosa que hay y toda la película, que me gustó muchísimo. Entonces recuerdo que no tiene nada que ver, es decir, que recuerdo eso con un aprecio especial al que no comprenda la importancia que pueda tener la Pantera Rosa. No tiene una cosa que ver con la otra. A ver, estoy contigo, quiero decir, si es que además lo que hablaba, que desgraciadamente un poquito Mancini tiene un poco esa etiqueta entre la parte, digamos, como de comedias más las canciones, como que era eso, lo que él hacía, ¿no? Era su gran éxito, y sin embargo tiene unas obras dramáticas, tiene thrillers, ya no solamente estos, que digamos un poco, entiendo que es un poco el comienzo, ¿no?, de la vida de un compositor como parte de un estudio. Sí, bueno, a mí una música que me encanta, la de Life Force. Especialmente el tema principal, y no parece Mancini. O sea, tú lo escuchas suelto, separado, y no sabes de quién es y a dónde está Mancini ahí. Y además en la época que la compuso Mancini, quiero decir que estamos hablando de un compositor que evidentemente tenía ya unos años y tal, y fíjate en qué terreno se mete para componer una música como la de iPhone, que es absolutamente maravillosa.
La película ya podemos hablar otro día si queréis, de la calidad y de otras cosas, y de su director y todo lo demás. Porque yo creo que más allá de la vampira, poco más nos acordamos, tampoco quiero decir. Aquí cada cual lo suyo, yo por la edad que ya tengo, por lo menos la que me ha tocado a mí, yo siempre tengo una anécdota de Life Force, pues no sabía ni que era Mancini que hacía la música. En aquella época tampoco le hacía yo mucho, todavía la música de cine, me iba fijando en cosas, pero no tanto. Y fui porque fue cuando se cambió las prohibiciones de acudir al cine a las salas cuando eras mayores de 18 años, antes estaba prohibido. O sea, tú no podías ir, como te vieran con carita, era como los bares, te sacaban el carnet y te lo pedían. Y entonces justo el año que se estrenó Life Force, yo tenía 17, estrenaron Life Force con el crédito de 18 recomendado. Digo, esta me voy a verla. Y a partir de ahí ya os lo podéis imaginar el resto. Pero sí que es verdad que sobre todo me sorprendió muchísimo la música de Mancini y sobre todo más después, cuando ya fui conociendo y el trabajo y quién era, empiezas a relacionarlo, ¿no?, con los clásicos y demás. Ahí, ¿qué creéis vosotros, por, digamos, un poquito ir cerrando esta parte también de Mancini y pasar también un poquito a hablar del otro compositor? ¿Cómo creéis que la música ha podido influir? Es decir, Mancini le reconocemos como uno de los grandes músicos, que os he dicho antes. Entonces, ¿en qué sentido ha podido influir Mancini y su trabajo en la industria del cine? Y incluso, os diría, en otros compositores, a lo mejor posteriores, modernos incluso. ¿En qué lo veis? Ahí os la he liado. Pues me has pillado. A ver, esa es la pregunta, le pide como, ¿qué te gusta más, tu hijo o tu hija? ¿No? es aquella de decir, me encanta que me hagan esta pregunta. No, a ver, en principio realmente su estilo forma parte de una época que parece que ha ido ya, lamentablemente para mi gusto se ha ido pasando, que ha influenciado, yo creo que sí, pero es que se sale del ambiente cinematográfico su música. Entra en las salas de conciertos, de toda esa época que quizá por edad tengo más aprecio. Ahora, por ejemplo, yo no quiero ni comentar lo que se ve ahora en las salas de concierto, pero aquella época sí que influyó, pero no sé si tanto entre los profesionales, porque era un estilo de música que en esa época la practicaban muchos, sin embargo él era el que tenía la habilidad de crear unos temas, de crear unas obras de arte que trascendían más, pero en el estilo en sí, tú ya has dicho, no somos músicos, no sé de qué manera puede haber influido, pero tiene que haber influido de alguna manera por la calidad. Yo creo que suscribo. Lo que dice. No, a ver, me parece que Mancini es indudable que influyó más que nada en la introducción de la música pop y el jazz en el cine. Como lo hizo Alex North o como lo pudo haber hecho Elmer Bernstein, pero Mancini, hasta a mí personalmente, es como que lo percibo más en eso, ¿no? En el pop, el jazz, y todo lo sinfónico es como un accesorio, pero la imagen que se me presenta de Mancini es un tipo de los big bands y bueno, eso. Sí, yo sobre todo, y por estar, estoy de acuerdo con lo que estáis comentando, yo creo que, además, mira, has puesto unos ejemplos muy buenos, Alex North y Bernstein, cuando incorporan el jazz, incorporan sus componentes, lo incorporan de una manera clásica de música para películas, para el audiovisual, es decir, lo incorporan en el léxico de la banda sonora. Y yo creo que donde está la gran aportación para mí de Mancini es que la hace popular. Es decir, por eso tiene esas canciones. Pues lo que busca es que la gente se quede, ¿no?, con ese tema. Probablemente a lo mejor que al principio se lo obligaban y por donde venía él y su inspiración y te le venía más fácil, pero yo creo que lo hace popular porque lo incorpora a la película. Sí. Que tenga esa canción, que esa canción sea un exitazo, que haya 200 versiones durante 40 años de la misma canción, porque versiones de Moon River, del Elephant Walk y de todo, hasta de sus piececillas de música, hay infinitas, ¿no? Y eso por algo, o sea, porque tiene calidad, tiene ese toque. Claro, sus temas son memorables, esos temas, esas canciones son memorables, yo creo. Que es una cosa que yo creo que lo vamos a ver esta noche y que, además, a veces la lástima es que se quedaba ahí, en la canción, y no disfrutabas eso de piezas como puede ser, pues eso, Puestos en la carretera, o Condorman. O sea, para la gente dices, que se quedaba en la canción sí, y no... que se quedaba más en la canción y y no piensas en él como compositor realmente, pues a la altura de lo que puede estar un Alex North, un Elmer Bernstein y demás también en ese sentido, ¿no? Sí. Y esa es una cosa, ya os digo, esta noche lo vamos a disfrutar, yo creo que el trabajazo que han hecho
va a ser una auténtica gozada para esta noche, en esa segunda mitad del concierto que estará más enfocada a todo el trabajo de Henry Mancini. ¿Vale? Yo, si queréis, también por la hora, porque luego queríamos además poner un pequeño vídeo al final y tal, un poquito para hablar más dedicado al otro compositor, en este caso que es Maurice Jarre. Lo he dicho bien, ¿verdad? Yo, sí, eso, de verdad, dejarme, ¿eh? El comentario, que cada vez que dice Jarre, mira a mí, Jarre. es que hay mucha tendencia a llamarlo Jarre. Yo tuve la suerte de conocerlo y el hombre se volvía corrigiendo a la gente. Decía, no, Jarre. Incluso había un compañero que le decía, pues tu hijo es Jarre, ¿no? Porque tengo unos hijos que siempre están con su música y dicen Jarre. Y dice, no, coño, pues mi hijo que se llama Jarre igual que yo. ¿Qué tal? O sea, es lo malo de tener los idiomas. Para ayudarte, yo también, para mí era Maurice Jarre. Sí. Cuando lo conocí a él... Te voy a tachar del libro ya. Sí. Bueno, estamos hablando, y aquí estamos entre bromas, pero por un poco también por introduciros. Si hay alguien... Voy a hacer la pregunta de antes. ¿Hay alguien que no conozca a Maurice Jarre? Bien. Sí, señor. Muy bien. Algunos no lo conocéis, hay alguno que se atreve a levantar la mano sin vergüenza, de verdad, que no pasa nada, que estamos entre amigos, es lo bueno de esto. Si nosotros hemos superado ya sin tomates lo de un Mancini, que te levante la mano. Hombre, pues, para los que no lo conozcáis, aparte de que os acerquéis luego y de verdad disfrutéis del libro que han escrito ellos dos, porque lo vais a conocer con mucha profundidad, y es algo que merece mucho la pena, estamos hablando pues de un compositor que yo creo que es sobre todo muy conocido por las partituras tan majestuosas y tan emotivas, probablemente sea por la parte más conocida de Maurice Jarre, pero que ha dejado, yo creo, que una huella imborrable en el cine, especialmente por su contribución, por su trabajo y colaboración con David Lean en esos grandes clásicos, ¿no? De Doctor Zhivago o Dones de Arabia, pero yo creo que, y además que con una música que ha acompañado pues algunas de las escenas más memorables de la historia del cine para mí. La verdad es que ha trabajado con algunos de los directores, la verdad es que el listado de directores con los que ha trabajado Maurice Jarre es realmente impresionante. Quiero decir, ha trabajado con Alfred Hitchcock, ha trabajado con John Huston, ha trabajado con Peter Weir, ahora más actualmente, ¿no? En años, o sea, es que realmente estamos hablando también pues, de otro de los grandes de la música de cine. Es un hombre que además ha recibido varios premios de la Academia, con David Lean también sus trabajos, ya no solamente los que he mencionado, otros como Pasaje a la India. Sí, bueno, de las 4 películas con David Lean, 3 fueron Oscar. O sea que estamos hablando, pues eso, de uno de los grandes... Sus únicos Oscar, ¿no? Porque no recibió ninguno más. Pero fueron 3 y los 3 fueron libres. De todas maneras... perdona. No, dale. Que de todas maneras yo pienso que es mucho más que esto. Sí. Maurice Jarre fue un hombre importante en Francia. Antes de empezar su etapa internacional, que es lo que has comentado, que se fija la gente, es un señor que tuvo su impronta en lo que fue la recuperación de la actividad cultural en Francia. Es decir, él pasó la guerra, la ocupación de París siendo adolescente, y terminada la guerra había ansias por recuperar esa actividad cultural que estaba prácticamente desaparecida, como es lógico. Entonces pasó algo realmente curioso que no creo que haya pasado en ningún sitio. Es que toda la intelectualidad gala se volcó en el teatro. Entonces allí empezó una época que los críticos franceses reconocen que es la época más gloriosa del teatro en Francia. Y Maurice Jarre estaba allí. Y estaba allí como parte importante de esa actividad. Luego empezaron a recuperarse el cine, pero lo hizo de manera tímida. Como es comprensible, no había presupuesto, entonces se evocaron en el cortometraje. Jarre volvía a estar ahí. ¡Ay, he dicho Jarre! Jarre volvía a estar allí. Más lentamente se fueron atreviendo, y me refiero al factor económico, pero se fueron atreviendo con los largometrajes. Y los largometrajes, como ya habréis visto venir, él estaba allí. Es decir, él formó parte de esa época, siguiendo hay personas, creadores, artistas, que en su vida no ha pasado prácticamente nada. Entonces, cuando le sigues, solo puedes valorar el resultado, que puede ser muy importante, de su obra, pero ellos personalmente no hay nada que relatar.
Sin embargo, cuando hablamos de Moriján, nos encontramos que tenemos un reflejo bastante importante de cómo fue esa época en Francia. Seguimos sus pasos y además lo hacemos pudiendo escuchar sus palabras, cómo lo recuerda, porque era un hombre, aparte de los problemas familiares, que ellos sabrán cómo fue la cosa, a nivel personal era un hombre entrañable, muy afectuoso. Se le contestó muchas entrevistas, hemos llegado a coleccionar cantidad de entrevistas, y en esas entrevistas nos da la imagen muy detallada de todo lo que iba haciendo. Entonces en el texto hemos aprovechado para recurrir a sus palabras siempre que hace falta. Procuramos ponerlas en contexto, si tenemos otra opinión de alguien importante de esa época, también traerlo. Incluso podemos encontrar que algunas veces ha pasado de que algo no se acuerda, y podemos decir, no, esto realmente no fue así, porque tal los otros nos han dicho que otro sitio no fue así. Entonces esa imagen importante da pie para un libro importante, importante en contenido, lo tenéis que decir vosotros. Entonces, por eso quiero decir que hay que valorar esa época anterior. Pensad que en la época que afortunadamente se ha editado prácticamente todo lo que tenía. Y en esa época, antes de entrar en el mundo del cine, también se editó. Y realmente la calidad de lo que hay es impresionante. Es impresionante y se comprende por qué empezaron a llamar la cinematografía. Allí hay de todo. Hay experimentalismo, ya desde el principio todo lo que encontraba, las ondas Martinot, todo lo que parece a mí lo introducía, tiene percusiones agrestes y incómodas, porque era un gran percusionista, en realidad su carrera venía de aquí, y luego era un gran amante del vals, y cuando ponía el otro extremo del registro, era esos valses que seguía en Candila. Es decir, es bastante más que lo que generalmente se conoce. Aquello de pensar, Moriján, David Lee. Sí, vale, de acuerdo, pero no solo David Lee. Suscribo. Ya después, ¿qué podemos decir? No, aparte, bueno, no solamente suscribir, quiero decir, por hacer un poco la referencia como antes, en el concierto de esta noche, lo que se cubre de la carrera y lo que vamos a escuchar y lo que vamos a disfrutar. O sea, estamos hablando de una suite dramática con piezas de películas como Grandes Esperanzas, El tambor de hojalata, Resurrección, Un paseo por las nubes, Soñé con África, La escalera de Jacob, El club de los poetas muertos, Único testigo, Gorilas en la niebla. Tienes luego la parte más fantástica, ¿no? Tienes Firefox, Mad Max 3, Ghost, Enemigo mío, que son otro área que estuvo tocando la parte más épica, que evidentemente ya estará toda la parte. Life Force, Evidentemente. Esto tiene que estar también. Entonces voy a decir. Pero tienes también otras cosas, quiero decir, aparte de las de David Lean, es que tienes también eso, El hombre que pudo reinar, está perfecto. Y demás. O sea, quiero decir, estamos hablando de un compositor que realmente tenía un número de obras reconocidas y no estamos hablando de otras que evidentemente vosotros sí tratáis en el libro, ¿vale? Que son menos conocidas, incluso esa parte de cortos y de teatro y su labor para la música de teatro. Sí, hay una primera parte que la lideró Joan, que es justamente toda la etapa francesa, que está muy desarrollada y realmente muy interesante. Y una cosa que se me ocurre también, tomando un poco lo que dijo Joan, el tema de lo étnico, ¿no? Porque Jarre era un músico que empezó como timbalero, él era percusionista, pero específicamente estudió como timbalero porque él quería estudiar piano cuando se decidió a la música, y le dijeron no, a la edad que creo que eran 14 o 15 años, le sugirieron que no empezara con el piano porque los dedos ya a esa edad no los podía, no tenía como flexión o capacidad. También tenía prisa, comentaba él. Es decir, él que cuando le dijeron, mira, para ser un pianista decente vas a pasarte 8 años. Claro. Es decir, con 14, 8 años llevaba el piano y se decantó a la percusión. Y bueno, se decantó a la percusión, le fue muy bien, y en la universidad, en la academia, una de las asignaturas era música étnica y tenían que elegir cada estudiante 5 naciones o orígenes geográficos, digamos, musicales. Y él eligió Rusia, Arabia, México, India y Sudamérica, ¿no? Sí. Bueno,
Y nunca se imaginó en ese momento que iba a utilizar, obviamente la India, Pasaje a la India, un montón de otras bandas sonoras, Arabia, Lores de Arabia y otras, porque están, hay varias que están en el desierto y en Arabia, México, y lo aplicó. Dices las áreas y se le viene a una parece película. Parece que hubiera sido una premonición, ¿no? Sí, sí. Para que veáis que no se trata de un libro geográfico. Entonces, no, claro, nos encontramos hablando ahora de esos orígenes étnicos, aprovechó muy bien sus estudios que había tenido, pero sin embargo en otros no. Y es muy curioso porque cuando se sitúa, por ejemplo, en España, el día que llegó la venganza, se ve nada más empezar unas montañas de Euskadi, unos vacas circulando por ahí y el tío nos mete castañuelas y guitarra. Pero guitarra de aquí. Y entonces aquello que dices, oye, que eres vecino, te has ido a estudiar a Japón y todo esto y aquí nos metes esto. Ya veis que no hablo de la calidad de lo que pone allí, pero desde luego la idoneidad, desde luego nada en ese tipo de películas. Pero el otro, caray, como lo aprovechó. Igual está obsesionado con la castañuela. Lo castañuela te marcaba, ¿no? Sí. Pero como esas hemos sufrido la imagen en España de lo que tienen por ahí fuera, de vez en cuando se les entremezclan diversos temas, pues yo creo que ya es casi habitual. Yo creo que deberíamos estar acostumbrados a esas cosas. Yo no me voy a acostumbrar a vivir. Me parece. Tú eres un rebelde con causa. ¿No? Oye, una cuestión. Estaba pensando, digo, a ver, habéis decidido, habéis hablado de este libro, os queríais fijar en la figura de Moriarty, y por hilar un poco también con una pregunta que he hecho también con Mancini, que me gustaría conocer de vosotros, o sea, cuando tenéis ya en la cabeza, bien, ¿cuál es la película o lo que os marcó incluso para que llegarais a entrar en ese libro? La de cada uno. Como ya te he dicho antes, me encanta que me hagas esta pregunta. Correcto. ¿Qué iba a meter en el mismo triste hasta que me saques algo? No, ves aquí sí que con Mancini era por el estilo musical y casi que sí, alguna película, quizá más por la película incluso que su música, que estaba muy adecuada, pero con Jack depende del estado de ánimo y tiene registros muy distintos y entonces depende, sí que la que me marcó más, la que me admiro más es Los Miserables. Esto sí, pero luego está mirando todas las otras porque nos hemos mirado todas las películas, hemos conseguido todas las películas colgadas por donde se ha podido, en francés, en inglés, lo que hemos encontrado, y realmente hay muchas cosas desconocidas que vale la pena tenerlas en cuenta. Entonces, el momento para escucharla depende del estado de ánimo. Oye, ¿y cuál sería? Ahora que lo he mencionado, ya. No te va a dar la frase. Que tiene 71 meses. Ya empezamos. Que ya somos mayores para ahí. Ahora dices que los cumplí ayer, hombre. ¿Otra vez? Ya lo has felicitado, no te quejes. Vale, yo lo cumplí el 13. Ah, pues mira, entonces 13. Estamos ahí, esto es lo de cercanía. Pero a ver, para retomar. Volviendo a lo que decía yo, pero me ha dado una idea y está bien también. De esos títulos que digamos no son Lores de Arabia, Doctor Zhivago, de Jack, ¿quién podría recomendar y decir? A mí uno que por ejemplo me sorprende es esta o este tipo. Algo que sea de que digáis vosotros lo que más os pueda llamar la atención de Jack, de esas partituras menos conocidas o que menos se habla de ellas. Quizá incluso lo primero es que siempre intentamos valorar la música dentro de la película. Entonces, sacada del contexto de la película puede resultar horrorosa, pero me llamó mucho la atención, por ejemplo, la cabeza contra la pared, o contra el muro. Sí, contra la pared. Contra la pared, no recuerdo cómo lo tradujeron. Entonces, en principio, es muy llamativa porque empieza con un ritmo complicado, agresivo, percusivo, con un hombre lanzado a todo trapo con una motocicleta que dices, pero esto ¿qué pinta aquí? ¿Qué pinta aquí? Luego empiezan a desarrollar la película y empieza a poner sus melodías y todo esto y es un contraste. Y hasta que no llega al final, que con la trama de la película hay una locura que termina ingresada y todo esto, vuelve a aparecer el ritmo percusivo como esa idea de entrar en la locura, que termina loco ya te avanzaba al
principio. Entonces en ese momento pensé que en él, que yo no conocía esta vertiente cuando estuve mirando la película y que como la mayoría estaba en la cosa melódica, pensé, aquí hay un genre distinto, ha hecho muchas cosas de este tipo. Entonces esta sí que me llamó un poco la atención. Incluso, por ejemplo, cuando empezó su época electrónica sobre los años 80, se obsesionó con la electrónica. Y digo se obsesionó porque hay algunos títulos que hay un poco de todo, sobre todo cuando empieza a mezclarlo con la orquesta, consigue obras realmente interesantes, importantes, para mí muy buenas, pero sin embargo cuando hay electrónica sola, os diré una cosa, cuando encontré con él alguien, yo pienso que era un poco de mala educación y buscaba un poquito entrar en brega, le dijo que había algunas películas de esas que cómo es que hizo aquello. Y él tan tranquilo contestó, mis divorcios salían muy caros, hay que tirar para adelante. Ahora no lo haría, además dijo, hoy en día no lo haría. Bueno. ¿Tienes tú alguna así que digas? Sí, bueno, el tambor de hojalata me parece una cosa muy extraña, pero es algo tonto, ¿no? Pero cuando habían anunciado que iba a ser Mad Max 3, teniendo en la cabeza a Brian May y las dos anteriores que eran extraordinarias bandas sonoras, dije, Maurice Jarre, Mad Max 3, ¿pero qué va a hacer este? ¿Me va a poner el vals otra vez? Y me dejó con la boca abierta, porque es una banda sonora espectacular, o sea, sinfónica, que casa perfecto con las imágenes, por lo menos a mi modo, ¿verdad? Eso me sorprendió de él. Sí. Pero entiendo, la verdad es que a mí sí me sigue pareciendo una banda sonora que es tremendamente disfrutable. Sí. O sea, y cada vez que veo la película, que la película de las Mad Max, sobre todo las primeras de las iniciales, me parece un poquito... La más floja. Es la más aventurera, es verdad que es la más aventurera, es la más entretenida, pero para mí me parece la más blanda en ese sentido. Sin embargo, la música de ella realmente la lleva a ese puntito, ese nivel, digamos, fuera, ¿no? De lo normal. A ver, os quiero comentar, ya que habéis escrito el libro, habéis entrado en detalle, aunque más o menos ya creo que has comentado tú varias cosas, pero sí me gustaría un poco, sobre todo, qué aspectos de la vida, aquí en este caso más, y de la carrera, os ha gustado más destacar en el libro para también un poco contarles al público y que lo vean, cómo el contenido desarrolláis también esos elementos. Bueno, en principio, como nos hemos basado mucho en las declaraciones que ha hecho él, entonces en la época del Lynch está mucho más extensa, porque es que además hemos comprobado con las entrevistas que el hombre tenía mucha paciencia y además es que le encantaba contar las anécdotas, pero es que se le preguntaba lo mismo cantidad de veces. Desde que le decías, otra vez le están preguntando lo mismo, es como aguanta, ¿no? El hombre se lo tomaba bien y lo contaba. Entonces en esas películas hemos llegado a coger información de cómo fue antes, cómo fue en medio, qué pasó después. Hay cantidad de cosas y la mayoría de ellas sacadas de su propia voz. Entonces, quizá un poquito más, pero nosotros hemos procurado entrar en todo. Es decir, una cosa que sí que hemos intentado y espero que lo hayamos conseguido es que no hay elogios, no existe ahí el comentario obra maestra. Yo creo que no lo hemos puesto ni una sola vez. Es decir, lo que pretendemos es primero enfocarlo, tampoco comentar el CD. Si algunas veces sale el título del CD es porque se trata de una secuencia larga que nos parece interesante decir, bueno, y si la queréis contar la música, ¿ya te he pisado algo? No, es que me has perseguido con el tema, los temas. Yo quería poner el tema y decir, ¿por qué la música hizo para este tema? Y es que, ¿por qué pones el tema? Déjame uno, que sea. Podéis ver que es como una buena pareja, quiero decir que esto es lo normal, las relaciones, vosotros lo sabéis. No, la idea era esta. La idea es sobre todo hablar de la música en la película. Aquello de empezar a coger el compa, que el tema entra los vientos y la verdad que esto nada. Entonces cuando hablamos de una escena procuramos describir aquello que nos ha llamado la atención, aquello que creemos que la música aporta a esa secuencia y los calificativos que los ponga el lector. Es decir, si el lector ve aquello y dice, ya me acuerdo, obra maestra, pues bien, perfecto, dejaremos entrever, es inevitable, cuál es nuestra opinión, pero procuramos no clasificarlo, no ponerle estos adjetivos. Y bueno, Sí, fue así. Ahora en serio, lo de los temas yo tampoco estoy de acuerdo en estar mencionando todos los temas, diciendo este tema, es en aquella, esa. Pero había algunos que parecía que era
que era importante ponerlo, y él se resistía un poco, pero después lo mejor. Bueno, no sé si te interesa, hablando así de la pareja o de la relación, ¿no? ¿Cómo nació este libro? Por supuesto que sí. Además, lo que me lo has contado antes, sí, me encanta y quiero que lo cuentes aquí. Hay alguno aquí que lo sabe, viejos integrantes o participantes en el MOSMA que la conocen porque han participado también. Hace como 2 años, vine de Argentina, y hace más años, pero hace 2 años más o menos vine a uno de los MOSMA y lo conozco a Joan aquí. Y como se hace usualmente en esta comunidad, después de las charlas o después de los conciertos se sale a comer. Íbamos caminando por las calles de Málaga, por eso el libro nació aquí en Málaga. Y yo voy caminando con María, atrás de Joan, María es la mujer de Joan, atrás de Joan, y Joan iba con Óscar Salazar. Adelante. Y Óscar Salazar, perdona, pero te voy a nombrar. No te vas a salvar. Y Óscar viene con Joan así. Pero dime, Óscar, dime, Joan, ¿cómo anda tu libro de Morillar? Y yo atrás con María. Fue como si me hubieran tirado un baldazo de agua fría, porque yo venía escribiendo, hace unos cuantos meses había empezado a escribir este libro porque iba a escribir un libro sobre Morillar. Claro, ¿qué hacía? O sea, toda la ilusión se me había roto ahí, me apareció este señor que lo acababa de conocer, porque lo quería conocer. Fui después, cuando salimos del restaurante, le dije, Joan, me pasa esto, tú estás escribiendo un libro de Morillar. Sí, me dice, ¿pero por qué? No, porque yo también. Hostia. Bueno, con mucha nobleza, debo reconocerlo, me dice, bueno, ya está, yo tengo algunas anotaciones, escribí un poco, digo, no, pero estás avanzado, sí, ahí más o menos, no, síguelo tú, yo me aparto. Digo, no, si tú tienes una buena parte, síguelo tú, si me dices que lo vas a hacer, porque él me decía que estaba aparcado. Si me aseguras que lo vas a seguir y lo vas a escribir tú, dale para adelante, yo lo que escribí no lo voy a perder, lo puedo utilizar para la web. Y bueno, y así empezó el tema, estuvimos hablando un par de meses y al final consensuamos en hacerlo entre los dos. Y fue un poquito, lo hicimos tímidamente. Puestos a contar intimidades. No es que yo sea muy buena persona. En ese momento tenía un hijo de salud con un estado bastante importante y no tenía humor para continuar escribiendo nada, por eso estaba aparcado aquello. Y como debía tener, yo lo escribí durante años, y a la mayor parte de lo que había escrito ya ni me acuerdo, lo miro y digo, esto escribí yo. Lo he repasado evidentemente, pero con mi trabajo a la que tenía que descargar iba haciendo notas, iba haciendo cosas para la asociación que ya teníamos en Cataluña. Y en ese momento que ya estaba en esta situación familiar, yo no estaba de ganas ya para nada. Entonces, eso que parece un acto de galantería y todo esto, en gran parte fue provocado porque no me veía capaz, como estaba en ese momento, de poder concluir con esto. Y entonces me vino bien también. Fue galantería y nobleza. Tú lo complicas mucho, Joan. Es así. Pero bueno, a mí al final con lo que me quedo, y eso me gusta, es decir, que al final pues tengas un libro como este, también sea parte un poquito de lo que quiere aportar Mosma y de lo que estamos buscando, es decir, no solamente es conocer a los compositores, atraerlos, que los tengáis cerca, sino joder, que es esa sensación de comunidad, de gente que nos encanta, que nos apasiona la música del cine y del audiovisual y televisión y demás, pues bueno, perdón, que surjan cosas así. Sabéis, perdonad mi francés, pero es que a veces pero que surjan esta serie de proyectos, es realmente bonito, ¿no? La historia me parece maravillosa y sobre todo que haya surgido aquí de Mosma y demás. Yo, si os parece, me gustaría, porque ahora que ya nos ha contado el público, ¿vale? Que conocen perfectamente a Henry Mancini y a Maurice Jarre, que todos los conocen, ¿vale? Abrirles que también pues, nos hagan un par de preguntas, sobre todo porque tenemos luego un vídeo que sí que nos gustaría poner al final, que son unos 6 minutos, ¿vale? Que es un pequeño homenaje a Jarre y demás. Pero mientras, pues aprovechar ese tiempo para que también lancéis preguntas a los autores del libro y sobre Mancini también, por favor, ¿vale? No cosas íntimas, ¿eh? Intimidad. Mira, Óscar, aprovecha. No sé si hay un micrófono por ahí. Habla, si tú tienes buena voz. Yo una rápida, es que antes nos han comentado que iban a explicar por qué el título del libro. Ah, es y verdad. no nos lo han explicado. Muy bien, sí señor, muy bien. Ahí has estado muy bien al quite, sí señor caballero. Pues ahora, explicaros el título del libro. No, que yo Seductor y cosmopolita.
Este te toca, hombre. Pero a mí, ¿qué tú le puso? Cruzado con un americano. Claro, No, sí. la Pepa y Mariano, igual. No, pues él lo tenía elegido ya el título y yo le daba vuelta, le daba vuelta. A mí no me gustaba Seductor y Cosmopolita. ¿Qué tiene que ver con la música? Y no, pero es que era un seductor, sí, está bien, pero hablamos de la música. Y dale, que es insistente. Oh. Yo es como los matrimonios, sí querida, todo el tiempo, sí querida. No, porque yo creo que tal cosa, pero yo, a mí me parece, no, sí, está bien, pero yo creo, listo, ok, ya está, hacemos eso. Y luego el Seductor y Cosmopolita al final me terminó gustando porque busqué, lo digo un poco en el prólogo, ¿no? La portada. No, y en el prólogo también. ¿Prólogo es? Sí, lo digo que busqué y rebusqué otro título porque no me gustaba. También lo hablaba con mi mujer me decía, pero ya, Seductor y Cosmopolita no tiene nada que ver con la música. Bueno, se lo he dicho a Joan, díselo tú a ver si lo convence. Yo recuerdo que me dijo Marisa, que es su mujer, había comentado, pero no es un actor de cine, esto parece ya un sustituto para un actor de cine, me dijo. Pero no hubo caso, o sea, busqué y no. Seductor y Cosmopolita. Es que en realidad fue un seductor con su música, fue un seductor y Cosmopolita. Y también, porque con la música étnica y con su don de mundo y ha viajado por todos lados, bueno, al final me terminó convenciendo, tenía razón. Sí, lo que estaban hablando y lo menciona, viene aquí en la contraportada, sí es verdad que menciona y hace un pequeño párrafo que entiendo que van por aquí los tiros, que es un poco lo que acabas de contar tú, ¿no? Por las románticas melodías que han seducido a generaciones, entiendo que ahí viene la parte del seductor, ¿vale? Y luego por su consciente y arraigada familiaridad con las culturas y costumbres de diferentes países a través de su música, y ahí viene la parte cosmopolita. ¿Vale? Bueno, tenía razón. Yo lo de Seductor siempre recuerdo, es una anécdota personal, que mi madre, que tampoco es que le gustara demasiado cantar, una vez la encontré tarareando el tema de Lara y que decía, ¡ay, qué delicia! Me ha quedado marcado lo de ¡ay, qué delicia! Quiero decir que realmente, a ella no se le podía hablar de cine ni nada de esto, pero sin embargo la música le había pillado, o sea que seducía al hombre. ¿Alguna preguntita más? O la hay, venga, aprovechar que están aquí. Sí, ¿hasta qué punto tenía libertad de hacer por parte de los directores? No sé si le condicionaban mucho a la hora de pedirle la música o hacía lo que le daba la gana. Como suele pasar, cada director era un trato distinto. Entonces encontramos, por ejemplo, que Hitchcock, que era difícil y cómo funciona todo esto. Él comenta que Hitchcock se presentó, le enseñó la música, dice, vamos a ver el ensayo, ven a escuchar la música. No, si te he contratado es porque ya sé que tú sabes. Y no escuchó nunca nada hasta que no vio la película y se encontraron como un par de veces. En algunos otros compositores le pasó esto, que ya estaba fuera. Cuando con Bale tenían la idea, todos los dos les tentaba de hacerlo con música sintetizada, electrónica, y se pusieron de acuerdo rápidamente. Con David Lean fue un enamoramiento mutuo. Es decir, él sí que atendía, seguía, iba viendo, y libertad. Pues supongo que habría, sí, porque lo comenta incluso hay alguna secuencia que no sé si la pasaremos aquí, que encantó tanto a David Lean que digo, te voy a grabarla otra vez con un mayor para que te puedas poner toda la música a tu arte, y le alargó la secuencia esta, entonces con él era mucho más fácil y siempre recuerda a todo el mundo, es una persona que no hablaba mal de nadie. No hablaba mal de nadie. Entonces, sí, era un caballero. Incluso tenemos aquí dos colaboradores que nos han escrito aquí y todos lo recuerdan por esto, como un señor muy agradable con el personal de la orquesta, con todo el mundo. En principio no tenemos noción de que con algún director tuviera problemas especiales, que tiene que tenerlos, porque hay algunos títulos que no los aceptaron. Y pusieron otros, que también los tenemos listados aquí. Pero él personalmente pasaba mucho de comentar esto. Y si se le salía alguien que le preguntaba, decía, bueno, son cosas que pasan, yo ya he cobrado. Yo ya he cobrado. Sí. ¿Tenéis algo?
Bueno, buenos días y enhorabuena a los dos. Bueno, son dos preguntas en una. Primero, ¿qué criterio usasteis para decidir yo me encargo de esta parte, tú te encargas de esta otra? En fin, ¿cómo fue un poco ese diálogo, no? Y después, en el tema del estilo, que cada uno tiene vuestro estilo de escritura. Todavía no he leído el libro, cuando lo vea, pues lo comprobaré, ¿no? ¿Cómo fue hallar un poco ese punto para encontrar una cierta uniformidad en un estilo que me parece que ha caído el libro del mundo? Bueno, de eso lo hablamos mucho, Joan. En principio había una alternativa obvia, que era que en cada capítulo poner el nombre del que lo había escrito. Y nos pareció, no sé, que no iba a estar bien. Y una de las cosas que... No, que respecto a lo que dices, una de las cuestiones es que teníamos material escrito para algunas películas, los dos. Entonces, ¿qué? Uno haces tú, te castigo lo tuyo cuando tienes alguna buena idea que no tengo por qué repetirla yo. Entonces, de ahí también nació la idea de los Sí, le tachó varios párrafos. Eso dilo por hecho. O sea, y yo después insistía, con todo respeto a la educación, me parece que el mío como que va un poquito mejor. ¿Tú le tachaste a él también? Sí, taché alguno. Atrévete. Yo no digo nada, yo me No recuerdo si le taché alguno. Sí que insistí en alguno mío como para que quedara, y al final me lo terminó aceptando a regañadientes, pero lo aceptó. Y una de las cosas que hablamos es justamente eso que tú decías, ¿no? El tema de los estilos, y fue lo que probamos. O sea, nos intercambiamos los textos de cada uno. Por ejemplo, todo el capítulo de David Lean lo teníamos los dos al completo, con muchísima información y con diferentes estilos. Él es más dado le gusta la información, pero es más dado no a la opinión, pero sí al comentario musical con la escena, que es algo que a mí como que me interesa un poco menos. Me va más por el lado de la información, ¿no? De poner datos y anécdotas. Y con el tema del estilo, bueno, nos intercambiamos los textos y yo esperaba la opinión de él. Y él me dice, me parece que más o menos es como que no terminas de descubrir quién es cada uno. Bueno, si está bien en la escritura, en el otro, pero fue un poco así, ¿no? Y sobre la marcha. De vez en cuando le salía alguna expresión de por ahí de Sudamérica. Bueno, oye, esto lo entendemos aquí, pero si te ve que eres tú. El de remar en guacamole me volviste. Remar en guacamole. Sí, pero que era una cita, yo ahora no me acuerdo ni de qué película, pero el citado decía que la música y la película era como remar en guacamole, y yo lo entendía perfecto. Remar en guacamole en Argentina como remar en dulce de leche. O sea, ponte a remar en dulce de leche y vas a ver que no. Eduardo, era pedalear en guacamole. Pedalear, siempre tienes razón. Digo, oye, yo no sé qué es pedalear en guacamole. Pero bueno, era pedalear en guacamole, no remar, pero pedalear. Yo lo entendí perfecto. Y él y Salva, el maquetador, Sí. se ponían a favor de él. Cosa que no le voy a perdonar nunca. Pero... Y al final, ¿qué puso? Porque la idea nos la dio Salva, porque... La sacó, la cambió, puso otra cosa. Sí, cambió, pero puso algo que a mí me pareció un buen hallazgo. Y no recuerdo qué palabra era. Lo vais a descubrir, en el libro lo descubrís. Lo propuse y digo, vale, y se lo comento a él, que te atento que queráis ya. Vamos a hacer la última pregunta, Asier, que estabas, porque luego queríamos ponerlo del vídeo para que no se nos alargue, ¿vale? Y estamos ya un poquito al final de la entrevista, que luego viene Chris Lennart y también vais a disfrutar con él, y luego que tengamos tiempo para que os puedan firmar también ellos el libro y demás, que será todo un placer, seguro, con ellos. Dale, Asier, venga, o Jaume, perdón, no sé quién estabais. Pero es que si nos vamos y queremos poner el vídeo al final. Venga. Mejor, porque tú vas a ir a hacer preguntas muy difíciles, muy complejas. Vengo hace 15 días pensando que iba a preguntar a Asier. Estudiando para... Es así, es... Jaume, lánzate. Una petición, yo el libro lo leeré, el momento lo disfrutaré, pero yo mi petición es por ahí, un making of, por favor. Del libro. Claro, el making of de toda la historia del libro, todo esto que se
vídeo. ¿Te gustó? No, el making of de vuestro. Le ha gustado mucho la historia de la relación entre vosotros dos, el libro, todo lo que ha venido del origen y todo lo demás. Le ha gustado Las mucho. hostias, las bromas. Mira, y tú no querías escribir más nada. Ya tenemos otro libro para escribir. El making of de humorista seductor y cosmopolita. Buena idea. Oye, pues mira, esa no es mala. Pues mira, si queréis, de verdad, es que si nos vamos y queremos poner el vídeo que lo tenéis preparado, es una visión un poquito de lo que es la obra y el trabajo allá. Le dejo ahí a Eduardo que lo ponga y con esto acabamos y luego ya. Yo antes de que se nos crucifique, quiero decir algo que no me lo puedo olvidar. Aquí tenemos a Juan Ignacio Valenzuela, que tiene unos libros preciosos, alguno también lo tenéis ahí dedicado a Bernstein, otro a Delery, que realmente vale la pena. Si está aquí, tenéis que saberlo. Pues ahí lo sabéis, ahí al fondo lo tenéis, lo aprovecháis. Dale. Ataca. Lawrence, only two kinds of creature get fun in the desert, Bedouins and gods, and you're neither. Take it from me. For ordinary men, it's a burning, fiery furnace. No, Dryden. It's going to be fun.